Los algonquinos, antiguos pobladores de Canadá y Estados Unidos que habitaban la región de los Grandes Lagos, tenían al Wendigo, una criatura ancestral que moraba en la profundidad de los bosques. Su tamaño descomunal, cadavérico aspecto y el sigilo con el que se desplaza en el follaje lo hacían un ser esquivo del cual era imposible huir. ¿Pero qué es el Wendigo y qué significado tenía para los algonquinos? Es probable que el término Wendigo, en inglés, Windigo, proceda del término proto-algonquino Wintecoa, que significa búho. Otras formas de referirse a este ser son Uyindigo, en idioma ojibwa, Witjigo en lengua algonquina, y Wetico en idioma cree. Otro significado de la palabra Wendigo sería espíritu maléfico que devora humanos. Esta es la principal característica del Wendigo. El hambre insaciable que siente por la carne humana, de la cual nunca se cansa. Por más que coma, su apetito no hace más que crecer. El aspecto físico de un Wendigo es el de una criatura raquítica, casi cadavérica, y de gran altura. Sus extremidades son largas, sus dedos muy finos y sus uñas en extremo afiladas. En su cabeza tiene un par de cuernos similares a los de un alce y sus ojos son resplandecientes. Muchas ocasiones su cráneo se representa como el de un animal. Otras descripciones afirman que sus ojos son más bien de un aspecto lechoso, lo que los hace parecer ciegos. Gracias a sus grandes colmillos, el Wendigo logra rasgar la carne humana con suma facilidad. Esta criatura está cubierta de un pelo enmarañado que se combina con algunos pedazos de piel putrefacta. El Wendigo aumenta su tamaño conforme devora carne, por lo tanto, puede alcanzar alturas inconcebibles. Las leyendas afirman que el Wendigo es capaz de trepar con habilidad por los árboles, lo que le ayuda para seguir a los viajeros en completo sigilo y sin dejar rastros. Una vez que se encuentra por encima de su víctima, la toma con sus enormes manos y la levanta por los aires para devorarlo. Otra forma de atraer a sus víctimas a lo profundo del bosque es imitando voces humanas. Es así que pude confundir a los cazadores o exploradores que se aventuran a lo profundo de la vegetación para jamás volver a aparecer. Ello también servía para explicar entre el pueblo algonquino las desapariciones entre su gente a causa del espíritu de los lugares solitarios, como también se le llamaba al Wendigo. El 30 de julio de 1915, el submarino alemán U-28 torpedeó el barco de vapor británico Iberian en el Mar del Norte. El Iberian se hundió rápidamente, pero después de unos 25 segundos de haber sido sepultado totalmente por las olas, sus restos explotaron bajo el agua, lanzando restos del barco a la superficie junto a una criatura marina totalmente desconocida que voló unos 30 metros por el aire. El capitán al mando, Georg Friedrich Gunther von Forstner, describió a la criatura como un cocodrilo de unos 20 metros de largo, con 4 extremidades similares a patas grandes, una cola larga y puntiaguda y una enorme cabeza también puntiaguda. Agregó que sus patas terminaban en aletas. El capitán aseguró que el monstruo mediría unos 20 metros de longitud. Von Forstner explicó que el monstruo parecía hallarse herido y muriendo a causa de la explosión y que se retorció lastimosamente flotando boca arriba durante unos 5 segundos, tras lo cual se hundió. El capitán lamentó no haber podido fotografiar a la bestia, sin embargo dijo que no dudó añadirla a su reporte y relatar sus experiencias aunque nadie le creyera a él y a su tripulación. La historia del encuentro fue publicada por primera vez en el diario Deutsche Allgemeine Zeitung en 1933 por el propio von Forstner.
Tras esto, otro capitán de submarino alemán llamado Werner Lewitsch publicó su propio testimonio asegurando que en el 28 de julio de 1918 alrededor de las 10 de la noche en el Mar del Norte, él junto a otro miembro de la tripulación del U-109 vieron en el mar a un ser muy similar al descrito por von Forstner pero que medía unos 50 metros de longitud. Existe la teoría de que sea una especie prehistórica de cocodrilo que habita en agua salada, según el experto en el tema, Bernard Reuvelmans, y además opina que es uno de los avistamientos más fiables de la historia. También existe la teoría de que el capitán von Forstner simplemente haya inventado la historia por varias razones de peso. Primeramente, ya que, aunque dijo que los otros 7 miembros de su tripulación también habían visto al monstruo, 6 de ellos murieron en la guerra antes de testificar y el último hombre era el cocinero del submarino Robert Maas, que nunca quiso hablar al respecto. Más aún, la primera vez que von Forstner publicó sus memorias de la guerra como comandante de submarino en 1917, no mencionó el evento y cuando von Forstner por fin mencionó el evento por primera vez en 1933 ya habían pasado 18 años. Adicionalmente, von Forstner contó por correspondencia su historia al escritor británico Rupert Gould, quien publicó por primera vez el encuentro del U-28 en inglés en un libro de 1934, un año después de que von Forstner publicara su historia por primera vez, y en esa ocasión von Forstner contó una versión ligeramente diferente de la historia, dando medidas muy distintas para las dimensiones del Iberian y para la distancia a la cual la criatura fue supuestamente lanzada en el aire. Además, en ocasiones posteriores a su primer testimonio, la historia de von Forstner volvería a cambiar en sus detalles. Pero más problemático aún es el hecho de que de los 61 sobrevivientes del Iberian, ninguno mencionó jamás a ningún monstruo a pesar de que todos atestiguaron la explosión y obviamente se encontraban en el agua cuando sucedió. Los sobrevivientes fueron entrevistados por el Times, New York Times y el Washington Post, entre otros, y en ninguno de los artículos de estos periódicos dedicados a esta historia se encuentra mención alguna de la criatura. Por si esto fuera poco, se ha señalado también que a pesar de que von Forstner aseguró que había registrado el encuentro en las bitácoras de la nave, esto no fue cierto y las bitácoras del U-28 que fueron archivadas en Berlín no contenían mención alguna del encuentro ni de ninguna explosión submarina. Aunque se ha insinuado que esto pudo haber sido por cautela y temor a reportar eventos extraños a sus superiores, aunque esto no explicaría por qué no mencionó la explosión submarina. Congamato, rompebotes, en la mitología de África y en criptozoología, es el nombre con el que se conoce a un supuesto monstruo volador. Ya en un libro de viajes publicado en 1923, Frank H. Melland narra los testimonios de varios indígenas de la región pantanosa de Hyundu, pequeño afluente del Zambeze, en el noroeste de la actual Zambia, que describieron el congamato, una especie de reptil con alas de murciélago y un largo pico armado de feroces dientes. Cuando Melland dice haber mostrado a los nativos algunas láminas que ilustraban libros de biología con animales prehistóricos, estos lo habrían relacionado inmediatamente con el pterodáctilo, a la vez murmurando: "Congamato, congamato". Así, esta criatura se relacionó con otros mitos tales como el Sasabonsam, tradicionalmente vampiro ogro, como monstruo de la mitología Asanti. Y el Olitu, mito del oeste en Camerún, que los naturales describen como una criatura murciélago nocturna.
Igualmente, en Zambia y Zimbabue los nativos de la zona también habrían informado a reporteros de la BBC de Londres, sobre un lagarto volador con alas de 2 metros de envergadura y semejantes a los murciélagos. Su pico era largo y lleno de dientes. Lo llaman Kongamato y lo temen y respetan, ya que según sus tradiciones ataca a seres humanos, especialmente a bebés, a quienes llevaría volando, atrapados entre sus enormes garras. La descripción de este animal, según algunos grupos de criptozoólogos, encajaría perfectamente con algún tipo de pterodáctilo, reptil volador que floreció en la era jurásica y que voló sobre la Tierra hace 65 millones de años. Sin embargo, esta postura es descartada de plano por la mayoría de los zoólogos, y la mayoría de actuales criptozoólogos solo postulan especies desconocidas de murciélago o incluso aves. En cuanto a los fundamentos críticos en contra de su existencia, se postula que solo sería una confusión con otros animales conocidas. Grullas, murciélagos o algunas especies de cigüeña, que quizás pudieran ser confundidos mientras volaran en el cielo durante una tarde. Y el resto de las características reptilianas serían solo mitos. Igualmente se indica que incluso todo es solo un mito de esta región de África. También se ha visto en otras partes del mundo, pero no se sabe mucho de la criatura.